Hola a todos, mi nombre es Jair Méndez y vamos a desarrollar un ejercicio por factores de integración. Bueno, el ejercicio es 3 y al cuadrado más x de x más 5x de y igual a 0. Entonces, aquí podemos ver que no se puede resolver por variables separables y tampoco por coeficientes lineales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar si es exacta o no es exacta. Entonces, procedemos a verificar cuál es la función que acompaña al de x, que sería esta, y cuál es la función que acompaña al de y, que sería esta. Ahí sale simplemente, no tenemos que hacer nada. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer para que eso ocurra, la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser la misma que la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a calcular. Entonces, derivada parcial con respecto a y. Entonces, 6 y si es con respecto a y, entonces esta sería una constante. Esta tendría que ser igual a la derivada parcial de esta con respecto a x. Entonces sería 5 y como vemos, entonces no son iguales. Esto quiere decir que no es exacta. Entonces, paso siguiente, vamos a buscar un factor integrante en el cual, si lo multiplicamos por cada uno de los términos, nos va a cumplir que sea exacta. Es decir, un factor tal que multiplicado por esto, multiplicado por esto y multiplicado por esto, nos va a hacer que esta premisa sea cierta, para que podamos convertir a la ecuación diferencial en exacta. Para ello, entonces, vamos a mirar si es el caso 1. Es decir, p de x es igual a la derivada parcial
de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x todo sobre m. Entonces procedemos a hacerlo. Bueno, esta ya la habíamos calculado, que era esta. Y menos esta ya la habíamos calculado, y ¿cuál es m? Recordemos que m es la que acompaña al de x, es decir, no mentira, aquí es con respecto a n, aquí es con respecto a n, ¿vale? Entonces, no, mejor volvámoslo a escribir. Entonces, p de x es igual a derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x todo sobre n, ¿vale? Entonces, n en este caso sería la que acompaña a de y, que en este caso sería 5xy. Entonces aquí le pondríamos 5xy entonces podemos aquí cancelar las y's. Entonces nos daría que p de x, entonces 6 menos 1, 6 menos 5, 1, y aquí 5x, y procedemos a escribir la fórmula de la ecuación. Entonces, f de x es igual a Euler a la integral elevado a la integral de p de x con respecto a x, y como ya habíamos hallado p de x es esta, entonces esto me daría igual a e elevado a la 1 sobre 5x con respecto a x. Esto me daría igual. Entonces primero vamos a recordar que por propiedades de logaritmos, el logaritmo
logaritmo, por ejemplo, si tenemos b por el logaritmo de a es igual al logaritmo de a a la b. ¿Listo? Entonces, primero hallamos esta. Bueno, como esto es una constante, sale de la integral. Entonces aquí, para verla mejor, hagámosla acá. La constante sale de la integral. Y pues sabemos que aquí nos da logaritmo natural. Y le multiplicamos por el 1/5 del logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces aquí vemos lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces la b sube al exponente. Entonces procedemos a hacer esto mismo acá. Bueno, pero primero vamos a hacer este paso. ¿Listo? Entonces, e elevado a la 1/5 de el logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahorita sí vamos a pasar este al lado de acá. Entonces, Euler a la logaritmo natural de x a la 1/5. Entonces, este con este se van y quedaría como resultado x a la 1/5. Entonces, como les dije en un principio, ya que hallamos el factor integrante, este lo vamos a multiplicar por cada uno de estos. Es decir, el factor integrante x a la 1/5 que multiplica a tres y al cuadrado más x dejémoslo esto así también para que quede. Listo. Y el mismo factor integrante por el siguiente. Entonces, x a la 1/5
que multiplica 5 entonces este más este igual a 0. Entonces lo que hacemos, lo que procedemos a hacer es simplemente a realizar las operaciones. Entonces, x a la 1/5 por 3y al cuadrado daría 3y al cuadrado x a la 1/5. X a la 1/5 por x daría, entonces es como si tuviéramos x a la 5/5, entonces quedaría a las 6/5. De x más, entonces esto es como si tuviéramos x a la 5/5 más 1/5 sería 6/5. Entonces esta es nuestra nueva ecuación, que ahorita se supone que sí tiene que ser exacta, es decir, que esto sí se cumpliría. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces, derivada de 3y al cuadrado con respecto a y. Entonces, x quedaría como una constante, entonces quedaría 6y x a la 1/5. Y como esta sería una constante, entonces sería 0, entonces no lo escribimos. Más. Aquí sería esta n con respecto a x. Entonces como es con respecto a x, entonces bajaría el 6/5. 6 por 5, 30. De x a la 6/5 menos 1, es decir, menos 5/5 sería a la 1/5. ¿Esto qué? Esto sería quinta de 5, 1 y quinta de 30, 6. Entonces vemos que aquí sí se cumple, esto no es más, sino esto es igual, tienen que ser iguales. Vemos que esto sí se cumple, ¿sí? Vamos a volver a escribir para que quede mejor. Entonces, esto quedaría igual a x a la 1/5 y esto es 6.
Entonces vemos que esta es exactamente igual a esta. Es decir, que en este momento sí tenemos una... Sí, la ecuación sí es exacta. Y ya entonces procedemos a calcularla como si fuera una ecuación exacta. O sea, entonces teníamos que 3 y al cuadrado x a la 1/5 más x a la 6/5 no sé si se ve. Ok. Eh, 5x a la 6/5 y de y igual a 0. Listo, aquí no le hemos hecho nada, simplemente la volvimos a copiar. Entonces vamos a hacerla por este lado que me parece más fácil. Entonces, que al integral quedaría 6 por 5 30 sobre 5. Pues hagámoslo 30. Quinta 6 sobre 5. Quinta 1. X, Y. Entonces, la y sería una constante porque le estaríamos integrando respecto a x, ¿vale? Entonces la y quedaría como una constante. Entonces aquí quedaría eh, listo, esto quedaría igual a, a esto, 6 xy más g de x. ¿Listo? Entonces aquí iríamos a hacer la derivada parcial con respecto a x. Entonces, la derivada parcial con respecto a x sería 6y
6y porque la y es constante, ¿sí? Y g' de x. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería igual a esto, ¿vale? Entonces aquí pongámosle 3y al cuadrado x no, esto es un quinto. ¿Listo? Este es un 5. No sé si ahí se alcanza a ver, es un quinto, ¿vale? Más x a la 6. Listo. Entonces dejamos este término acá solo para poder integrarlo, porque lo que necesitamos es g de y, ¿vale? Entonces este lo pasamos al otro lado, entonces quedaría g' de x es igual a 3y al cuadrado x a la 1/5 más x a la 6/5 y este listo. Entonces aquí procedemos a integrar a ambos lados. Entonces quedaría g de x y la integral de la derivada pues daría ella misma. Entonces la integral de 3y al cuadrado x a la 1/5 de x más la integral de x a la 6/5 de x menos la integral de 6y con respecto a x. ¿Listo? Procedemos a hacer las integrales. Entonces, como es con respecto a x, entonces quedaría. Y listo, entonces, como es con respecto a x, y al cuadrado es una constante, se baja el 5, se baja el 1/5, entonces quedaría 3/5 de y al cuadrado, x, 1/5 menos 1, es decir, menos 5/5 sería menos 4/5. Más, aquí quedaría 6/5 de x, 6/5 menos 5/5, 1/5, menos, esta es una constante, entonces 6y sale y la integral de x es x. Y listo. Esta sería la ecuación de g de x. Entonces, como ya hallamos g de x,
simplemente lo sustituimos acá. Entonces, seis y más g de x, pero g de x es esto, entonces sería 3/5 de y al cuadrado x a la menos 4/5 más 6/5 de x a la 1/5 menos 6yx. Bueno, aquí menos 6yx y 6xy. Entonces, este se cancela con este. Entonces, nos daría esto. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra función de dos variables. Entonces, una vez ya tenemos nuestra función de dos variables, vamos a la solución general. Entonces, la solución general es f de xy es igual a una constante. ¿Listo? Entonces, esa la igualamos a una constante. Entonces, para ellos, escribimos esto. F de xy, pues es esto. Y la igualamos a una constante. Entonces, aquí quedaría. La constante es igual a 3/5 de y al cuadrado x a la menos 4/5 más 6/5 de x a la 1/5 más una constante. Bueno, entonces esta sería la constante, pongámosle en números. Entonces esta sería la constante 2, que esta fue la que salió de la anterior integración. Entonces una constante más otra constante, digamos que esta es la constante 1. Entonces una constante más otra constante pues da otra constante. Entonces pues igual esto tampoco es necesario, pues simplemente la pudimos omitir y dejar una constante igual a esto. Pero pues siempre es bueno tener en cuenta que cuando hacemos una integración, pues tener en cuenta esas constantes y que esta constante no es la misma que esta, pero como se suma da otra constante, entonces digamos que K pues es la suma de las constantes, entonces es igual a 3/5 de y, esto es y, al cuadrado x a la menos 4/5 más 6/5 de x. Y ya esa sería la ecuación general. ¿Listo? Y ya. Entonces esta sería la solución general de nuestra ecuación diferencial. Eso es todo.
Muchas gracias.